periódico a ella? Porque quiere ver las nuevas noticias del COVID. Pero, bueno, aquí hay buenas noticias. Aquí no hay tanto malas noticias las que vengo a vender hoy. Aunque para tu mamá puede servir. Ya, está bien. Toma, dáselo a tu mamá. Pero, ¡ay, no me pegues! Estoy vendiendo el periódico. Pero, ¿sabes qué? ¿Tú quieres aprender las buenas noticias? Sí. Sí, fíjate que hermana Marina se va a conectar en Facebook y en YouTube y nos va a enseñar las buenas noticias. ¿Te quieres conectar? Sí, yo me conecto. Sí, pero te conectas el domingo a las 4 de la tarde. Todos los domingos a las 4 de la tarde se conecta hermana Marina y nos enseña las buenas noticias. ¿Quieres seguir aprendiendo eso? Yo quiero aprender. Ahí te conectas. Ahí en el periódico va el anuncio de cómo te puedes conectar. ¿Sí? Sí. Ahí le dices a tu mamá que te diga. Va. Chao, Gris. Chao, Que vaya bien. periódico. Chao, Gris. Chao. ¡El periódico! ¿Quién quiere el periódico? Las buenas noticias. El virus se acaba. Todo se desaparece. Y el pelucón vende periódico. ¡El periódico! ¿Se enteraron lo que pasó con Pelucón y Gris? Pues algunas veces las noticias son muy importantes para nosotros. Sabemos que allá afuera, cuando nos viene alguna noticia, puede influir tanto en nuestras vidas. Podemos muchas veces hasta ponernos no tan bien, podemos estar hasta preocupados. Pues bueno, lo bueno que en la Biblia las buenas noticias en aquellos tiempos había noticias buenas y había noticias malas, pero todo eso era en la historia en la cual Dios nos iba dando, ¿cierto? Entonces en el Nuevo Testamento eso es lo que vamos a aprender, en el Evangelio que vamos a hablar hoy, que son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En esos evangelios están las nuevas noticias y los vamos a ir aprendiendo poco a poco. Y acuérdense que las noticias de allá afuera pueden influir en nuestras vidas, pero la mejor noticia que podemos tener es la noticia de todo lo que podemos aprender a través de su palabra. Nuevo Testamento. Los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los primeros. A estos vamos a llamar los evangelios. Evangelio es la nueva noticia y de las buenas la mejor. Para que vivas una vida llena de alegría y color. Para que vivas una vida con Jesús mi Salvador. Yo sé que Jesús con el Padre regresó, muchas cosas han pasado, más señales, más milagros y de sus primeras cosas hechos nos dan sus relatos.
Mateo y a continuación vienen Tito y Filemón. Aprendiendo de tu palabra hoy, escucharte hablar y con Worship House nos unimos hoy juntos a cantar. Este grupo de cartas es para ti, para mí, personas que aman a Dios. Y comenzamos por Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan. Y con Judas está completo. Aprendiendo de tu palabra hoy, escucharte hablar y con Worship House nos unimos hoy juntos a cantar. Todavía falta uno que narra un tiempo difícil, pero con final hermoso. Si tu fe supera crisis, la historia trae alegría, pues da inicio un nuevo día para estar con tu papá y ser feliz la eternidad. Apocalipsis, y llegamos al final. Aprendiendo de tu palabra hoy, escucharte hablar y con Worship House nos unimos hoy juntos a El libro de Mateo. Mateo dice que fue un discípulo llamado por Jesús. Era uno de los 12 que él escogió y fue lo que relató en este libro tan hermoso que nos enseña a que la vida de Jesús, que él era el Mesías, fue cuando el nacimiento de Jesús, y él también muestra en este libro que Jesús vino como libertador para salvar a toda la humanidad. Y también en este libro nos hablaba de las parábolas de Jesús y es muy bonito. Y esto es lo que relató Mateo, hablándonos cómo Jesús enseñaba. Y de esto vamos a seguir aprendiendo mucho más. Marcos relata que Jesús era el sufrido de Dios, porque pudo conquistar Jesús a sus enemigos. En Marcos podemos encontrar 18 milagros que hizo Jesús. Y eso es lo que relata Marcos. Marcos relata los milagros de Jesús. Y también Marcos es el libro más pequeño que Mateo y Lucas. En este evangelio podemos encontrar que Jesús fue el sufrido de Dios y el conquistador. Chicos, siempre estén atentos porque viene más. Lucas fue uno de los apóstoles de Jesús y en los cuales hay algo muy interesante porque ya vimos Mateo, Marcos y ahora nos toca Lucas. ¿Y saben ustedes algo muy impresionante en esos 3 libros? Es que esos 3 libros les llaman los libros sinópticos. ¿Y qué son libros sinópticos? ¿Saben? Los libros sinópticos se les llama así porque relatan similares historias y en algunas se complementan. Como en un caso, yo no sé si ustedes se recordarán de la historia de cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Pues en algunos libros de estos está cómo él los multiplicó, en otro dice que un niño fue el que se los dio, en otro dice que los discípulos le preguntaron a Jesús, y cuando ustedes unen todo eso, hace una
gran historia y por eso es que se le llaman los libros sinópticos. ¿Quién era Lucas? Lucas era un doctor. Sí, un doctor, así como los doctores que están ahora en los hospitales curando a las personas. Sí, eso era Lucas. Lucas era un doctor, él era un médico, pero a pesar de tener una gran profesión, Lucas decidió dedicarle el tiempo a Dios. Y entonces Lucas, pero ¿de qué habló Lucas? Lucas habló acerca de quién era Jesús. Dice que Lucas, cuando él habló, él respondió a esa pregunta diciendo que Jesús era el redentor de este mundo, era el que iba a salvar a este mundo. También se enfoca dando un mensaje para decirle que Jesús vino a salvar a la gente rica, pero también a la gente pobre. Él vino a salvar a todos. Y Lucas se enfocó mucho en cómo ayudar a la gente necesitada, cómo ayudar a esa gente que tal vez era de escasos recursos, que tenía necesidad, tal vez no tenía para comer. Y Lucas les demuestra cómo, les explica primero quién es Jesús, pero también les responde la pregunta de ¿y cómo sigo a Jesús? Entonces en este libro nosotros podemos ver cómo Lucas responde hacia eso, enseñando, dejando las enseñanzas que Jesús había venido a dar a esta tierra, enseñando cómo Jesús estuvo en este lugar, mostrando los milagros, predicando las buenas noticias. Y este es Lucas. Juan es el último de los evangelios que nosotros podemos ver, que en total fueron 4 evangelios, que los volvemos a repetir: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Juan dice que es es el evangelio más íntimo. ¿Por qué? Porque él estaba más cerca de Jesús. Él normalmente se conocía como el discípulo amado, el que siempre quería estar ahí pegadito a Jesús y siempre quería, como que lo quería mucho. Y entonces Juan, él explica mucho acerca de cómo encontrar la vida eterna, cómo alcanzarla, porque estuvo al lado de Jesús y él aprendió mucho acerca de esto. En el libro de Juan podemos ver que se enfoca mucho en esto, en enseñar a la gente quién realmente era Jesús y cómo nosotros podíamos alcanzar esa vida eterna que Jesús estaba hablando. Cómo podíamos creer en Él, cómo podíamos ver el mundo si nosotros creyéramos realmente en lo que Él estaba haciendo. Y Juan es uno de los libros donde está uno de los versículos más conocidos por todo el mundo, porque es donde nos dice la palabra de Dios, un versículo que es en San Juan 3:16, que dice, ¿se acuerdan cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En este versículo es uno de los más conocidos, donde nosotros entendemos que Dios dio al único Hijo que Él ha tenido, como que es su Hijo, y entonces Él lo envió para salvarnos a nosotros. Y entonces ahí nos podemos dar cuenta cómo Juan explica que si nosotros realmente seguimos a Jesús, si nosotros realmente creemos en Él, nosotros podemos alcanzar esa vida eterna que Dios nos dejó a través de su Hijo. Y bueno, Juan explica acerca del ministerio de Jesús, de cómo cuando Él se bautizó, cómo Él después fue a predicar, cómo Él empezó a caminar, y empieza a explicar todo esto, pero también Él explica acerca de la parte donde Jesús empieza a tomar, nosotros le llamamos como la pasión, cuando Jesús empieza a pedirle al Señor porque ya llega la hora de cumplir con lo que Él había venido a hacer a esta tierra, y explica bastante esa parte, explica mucho cómo cuando Jesús fue arrestado, cómo Él fue crucificado y cómo Él resucitó. Entonces este es el libro de Juan, es un libro muy bonito, que no es de los sinópticos porque la historia es un poquito diferente, porque cuenta más lo cerca de que estuvo de Jesús. Y con esto seguimos aprendiendo más de la Biblia, pero aquí terminamos los evangelios. Y a la próxima.
de todo lo que Dios hizo y utilizó la vida de su Hijo Jesús para conocerlo más, para saber más de Él y cuán maravilloso es su amor. Chicos, les seguimos animando. Esto es solo los evangelios. Todavía nos falta mucho más que aprender del Nuevo Testamento. Y seguimos siempre pensando con nuestro corazón, con todo nuestro ser, que tenemos que alabarle, y alabándole a Dios también es conociendo de su palabra. Los amo mucho, los quiero mucho, y en este momento vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a dar gracias a Dios. Amén. Ahí donde tú estás, ahí donde estás con tu papi, con tu mami, con tus hermanitos, con la familia, pues inclinemos nuestro rostro y le damos gracias a Dios por todo lo que Él nos enseña cada día. Amén, bendito Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, podemos conocerte más, podemos saber quién tú eres, Señor, y todo lo que tú hiciste, Señor, en su momento, y todo lo que tú estás haciendo ahora en nuestras vidas, con nuestra familia, Señor, porque tú nos guardas de todo mal, tú nos cuidas, Señor, a donde nosotros estemos, Padre. Gracias, Padre, bendice a cada niño que nos está viendo, Señor, bendice a cada familia que nos está escuchando, Señor, bendice a aquellos, Señor, que no pueden moverse, Señor, donde ellos están, Señor, guárdalos con tu amor, Señor, Padre, y sea tu presencia siempre, Señor, dirigiéndonos, Padre. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ay, chicos, seguimos siempre, siempre, siempre. En el momento que nosotros necesitemos más de Dios, hablemos con Él. Acuérdense de la oración, nunca se olviden que tenemos que seguir siempre hablando con Dios. Los amo mucho, los quiero mucho y ya nos estamos viendo pronto. No se olviden de enfocar y decirle a mamita para que puedan ver estos videos, y lo pueden ver muchas veces, todo el tiempo que ustedes quieran. Muchos besitos, que Dios los bendiga.